Ya comenzamos la grabación. El tema de hoy es tuberculosis. Ya. Primero, antes de hablar acerca de la enfermedad como tal, que es tuberculosis, que dicho sea de paso, se llama así porque los primeros investigadores de este microorganismo, cuando vieron a este patógeno bajo el microscopio, vieron que eran como tubérculos. ¿Ok? Que es un tubérculo como una papa, así. En realidad no vieron esto porque esta es una imagen ya de microscopía óptica, pero vieron más esto. ¿Ok? Estos tubérculos, estos palillos lo vieron, entonces a esa enfermedad que se producía por esos microorganismos lo llamaron tuberculosis. Hay toda una historia de la tuberculosis. Entonces, vamos a hablar acerca de las micobacterias. Las micobacterias son las que van a producir esta tuberculosis, pero hay varias. Hay Mycobacterium bovis, Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium bovis es el que produce la tuberculosis, pero en el ganado. Como ven acá, hay un ganado bovino infectado por Mycobacterium bovis. Pero nosotros también podemos tener tuberculosis por Mycobacterium bovis. ¿Cómo? Si consumimos la leche de este ganado, eh, la leche de estas vacas, esta leche cargada de micobacterias, Mycobacterium bovis, a nivel gastrointestinal, estas bacterias van a generar daño de la pared gastrointestinal y la persona va a tener sensación de hinchazón, gases, dolor abdominal, no síntomas de que hay pues bacterias en tu intestino ahí molestando a tus células. Entonces, ¿podemos ser infectados con Mycobacterium bovis? Sí, pero en este caso la vía de infección es pues una vía oral. Luego está Mycobacterium tuberculosis, que es una micobacteria de transmisión aérea, ¿ok? A través de las gotículas respiratorias. ¿Y por qué es esto? Porque si Mycobacterium bovis vive en los fluidos, en la leche de la vaca, Mycobacterium tuberculosis, por el contrario, vive en nuestros pulmones. Porque Mycobacterium tuberculosis es una bacteria aeróbica estricta. ¿Qué quiere decir eso? Que necesita sí o sí oxígeno para sobrevivir. ¿Y dónde hay oxígeno en nuestro cuerpo? En los pulmones. Entonces, ¿dónde va a estar Mycobacterium bovis? En los pulmones. Pero estratégicamente, Mycobacterium bovis hace algo para no solo quedarse en los pulmones, sino viajar a través de la sangre. Y ustedes dirán, Brigitte, pero en la sangre, ¿cómo es que va con el aire, con el oxígeno? Ajá, va a estar dentro de algo. Mycobacterium se va a esconder dentro de una célula para viajar a todas las partes del cuerpo. Lo vamos a explicar más adelante. Entonces, tenemos dos tipos de bacterias, ¿ok? Dos tipos de micobacterias. Ahora vamos a estudiar un poco más a esto, Mycobacterium tuberculoso. También se le conoce como bacilo de Koch, porque él fue, pues, su descubridor. Si gustan, pueden buscar videos en YouTube que les explique de la historia de Mycobacterium tuberculoso, es bastante bonito. En su pared celular, como verán acá en la parte inferior, Mycobacterium tuberculosis se caracteriza por tener el ácido micólico. Y ustedes se preguntarán, ¿pero para qué le servirá el ácido micólico? Justamente para infectar las células humanas, ¿ok? Em, Esa es una microscopía óptica, o sea, es una imagen de alta resolución para ver a Mycobacterium. Así se ve, ¿ok? Ya. Estas son las partes, como lo tienen todos los tipos de bacterias, ¿no? Pared celular, cápside, esto, su material genético, el nucleótide. Eso está de más. Ahorita es un panorama general. Esto no les van a preguntar probablemente en tuberculosis, pero estoy haciendo un panorama general. Ya. Y como panorama general también tienen que saber qué es un aerobio estricto. Si ustedes tienen un tubito de ensayo y en la parte más superior hay aire, y acá abajo no tienen aire, pues las bacterias que proliferan donde no hay aire se conocen como anaerobios. Si proliferan donde sí hay aire, se conocen como aerobios. Ahora, miren los tres tubitos de ensayo de la derecha.
Estos de acá, los del primer tubito, chicos, ¿qué tipo de microorganismos serán? ¿Aerobios o anaerobios? Los leo en el chat. Se están yendo hacia el aire. Entonces será aerobios, obviamente, ¿no? Ya, una pregunta muy fácil. En cambio, estos que se están yendo hacia donde no hay aire son anaerobios. ¿Por qué se están yendo ahí? Porque es el ambiente ideal para que realicen su metabolismo, para que se reproduzcan. En cambio, en este caso hay bacterias, los puntitos son bacterias, tanto hacia el aire como hacia donde no hay aire. A eso se les conocen como aerobios facultativos. Aquí está. O microorganismos facultativos. Entonces hay tres tipos de microorganismos. Los aerobios estrictos solo crecen, solo metabolizan en presencia de aire, o sea, necesitan el oxígeno para vivir. Los anaerobios estrictos no necesitan el oxígeno para vivir. Y el facultativo. Entonces, esa es la parte bastante general de Mycobacterium, pero esto es lo que nos van a preguntar, ¿ok? Por favor, mucha atención. ¿Cómo uno se infecta de Mycobacterium tuberculoso? ¿Está en todas las ciudades? ¿Está en todo el Perú? No. Mycobacterium tuberculoso está principalmente en estos lugares, en ambientes hospitalarios, ¿ok? En ambientes hospitalarios. En aulas de clase, principalmente se menciona que es en aulas de clase de niños, ¿no? De escolares. También en los trabajos donde hay hacinamiento, por ejemplo, esos trabajos de oficina que no tienen buena ventilación, que todo está cerrado, ahí es muy probable encontrar Mycobacterium tuberculoso, ¿ok? Obviamente personas que tengan em, fiebre, que estén tosiendo, que estén estornudando, no. Si yo estoy en la calle, no estoy al aire libre, por más de que haya una persona ahí a lo lejos estornudando, tosiendo, pues no tengo riesgo de infectarme porque esa persona pues está eliminando todos esos bichos, toda micobacteria al aire, no a mí. Pero si estoy en el hospital, así la persona que haya tosido esté aquí al costadito nada más, ya todo en el hospital se ha infectado. Las barandas, no sé, las sillas por ahí, esto, hasta el mismo lavadero infectado, esto es un foco infeccioso. ¿Ok? Y también estas aulas, estos lugares, ¿no? Donde hay hacinamiento, ¿ya? ¿Quiénes también son susceptibles de infectarse por Mycobacterium tuberculoso? Aquellos que estén inmunosuprimidos. Por ejemplo, yo puedo estar cerca a una persona que tiene Mycobacterium tuberculoso, que está infectado, pero si mis defensas están bien, si mi sistema inmune está trabajando, voy a combatir a Mycobacterium tuberculoso, lo voy a eliminar. Pero si soy inmunosuprimido, este Mycobacterium va a generar daño a mi pulmón y voy a desarrollar la enfermedad. Ya, este es un panorama general nuevamente. Ahora vamos a ir ya más pasito a pasito a cómo ocurre la infección. Primero estamos viendo factores de riesgo para infectarme de Mycobacterium, que también lo preguntan. Ahí, por ahí hay una pregunta de ENAM, me parece, de factores de riesgo. ¿Qué te produce inmunosupresión? La malnutrición. Malnutrición principalmente referido a una dieta baja en proteínas. A eso se refiere malnutrición. Y como yo veo en el ámbito hospitalario si una persona está bien nutrida o malnutrida con su albúmina. Siempre esto lo van a escuchar en el hospital. Van a ver que dicen paciente que tiene su albúmina, no sé, en 1.5, que está en menos de la mitad. Esto, ya, está desnutrido. ¿Y qué hacen? Y que lo he visto ahora que estoy yendo al hospital, le dan dieta rica en proteínas para aumentar las proteínas, obviamente, y para aumentar las defensas, ¿ya? El alcoholismo también te baja las defensas porque causa daño hepático y el hígado es uno de los principales respondedores ante una infección. Produce cantidad de proteínas, entre ellas, adivinen quién, la albúmina, ¿ya? Entonces, albúmina igual nutrición. Uy, no puedo borrar. A ver un momento. Ya, ahora sí. Muy bien. Entonces, vamos desde que inicia la infección. Una persona estaba tosiendo muy cerca a mí, estoy en mi lugar de trabajo, en la oficina, aparte que soy
esto de repente por ahí tengo las defensas bajas, entonces fácilmente Mycobacterium va a ingresar a mis vías aéreas y va a llegar a los lóbulos pulmonares, al parénquima, al tejido de mi pulmón. ¿Qué va a pasar ahí? Pasa esto. Mycobacterium va a comenzar a ser fagocitado o a intentar ser fagocitado por macrófagos. La principal función de los macrófagos es comer la bacteria. Pero ¿qué pasa? Mycobacterium tuberculoso, con ese ácido micólico, lo que hace es decirle al macrófago, oye, ¿sabes qué? No, tú a mí no me vas a fagocitar. Entonces la bacteria se pasa de viva. Por más que el macrófago intente comerse la bacteria sobrevive dentro del macrófago. ¿Ok? Eh, para ahondar mejor en esto, si este es el macrófago posee un lisosoma, o bueno, muchos lisosomas, donde hay enzimas líticas. Imagínense que las enzimas líticas son como fuego, que imagínense fuego. Ahora imagínense que este macrófago ya engulló, comió a una bacteria. Aquí está la bacteria. ¿Qué quiere hacer esta vesícula con la bacteria más este lisosoma? Unirse. Se une este fagosoma que contiene la bacteria, se quiere unir con las enzimas, de manera que estas enzimas, como son fuego, como son líticas, van a romper a la bacteria. Pero el ácido micólico de la bacteria impide la unión fago-lisosoma. Esto lo preguntan en exámenes, así está en los libros. ¿Ok? Mycobacterium tuberculoso es experto en inhibir la unión fago-lisosoma y por lo tanto no se come a la bacteria. La bacteria sobrevive dentro de Mycobacterium. Entonces, ¿qué hace el macrófago para intentar matar a la bacteria porque no puede? Comienza a llamar a más células, pero comienza a llamar células ya no del sistema inmune innato, porque los macrófagos son del sistema inmune innato, el sistema inmune que responde rápido, sino que comienza a llamar a células expertas, que son las células del sistema inmune adaptativo. ¿Ok? Y esas células del sistema inmune adaptativo son los linfocitos T. ¿Ok? CD4, obviamente. Esos linfocitos TCD4 van a atraerse aquí a este ambiente infeccioso gracias a que los macrófagos van a sintetizar el interferón gamma. Ya el interferón gamma es la principal citocina que se secreta cuando hay esta infección de Mycobacterium tuberculosis. Y este interferón es muy importante para el diagnóstico de la enfermedad, lo vamos a ver más adelante. Entonces, miren lo que se ha formado. Se ha formado un conjunto de bacterias al centro, algunas, uy, cuidado con sus micros, chicos. Algunas que están muriéndose y alrededor muchos macrófagos con muchas bacterias adentro. Y alrededor de todo eso, linfocitos, muchos linfocitos T. ¿Ok? Este granuloma se llama granuloma caseificante. ¿Por qué granuloma? Granuloma viene de un conjunto de células. ¿Ok? Y caseificante porque al centro, las pocas bacterias que se hayan podido fagocitar van a formar como un casium, como una sustancia con consistencia de queso. ¿Ok? Por eso se llama granuloma caseificante. Miren acá qué es lo que pasa. Acá, en este foco, aquí está el granuloma. Solo que si yo hago un aumento, o sea, imagínense que me meto al pulmón y hago un zoom como si tuviese un microscopio, yo veo el granuloma en sí, ¿sí o no? Uy, a ver un momento, no me deja borrar. Ya bueno, se puso medio raro esto. Ya, si yo veo de cerca a este granuloma, pues veo a todas sus estructuras, ¿no? Propias de un granuloma. Pero ¿qué pasa si yo veo ese granuloma de lejos? O sea, tengo todo el pulmón y veo ese granuloma de lejos. Ya, a ese granuloma cuando lo veo de lejos, como un foquito, como un circulito más oscurito, a eso se le llama foco de Gauss. Entonces, ¿qué es el foco de Gauss? Es donde hay un granuloma.
Pero resulta que conforme llegan los linfocitos, los macrófagos y engullen a las bacterias que están sobreviviendo ahí adentro de esas células, comienzan a migrar. ¿De dónde vienen los linfocitos del sistema linfático? De los vasos linfáticos. Entonces, si una micobacteria está en el vaso linfático, perdón, si una micobacteria está dentro de un linfocito, ¿dónde está la micobacteria? En el vaso linfático. Y a través del vaso linfático es que va a comenzar a migrar hacia los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son como saquitos, saquitos que guardan linfocitos. Y luego de esos saquitos siguen otros vasos, no otros conductos, hacia otros saquitos. ¿Esos saquitos cómo se llaman? Ganglios linfáticos. Tenemos ganglios linfáticos en la axila, en la ingle, en el cuello, en todos lados. Y estos vasitos que comunican esos ganglios se llaman vasos linfáticos, así como los vasos sanguíneos. A través de todos esos vasos linfáticos va a viajar el linfocito, también los macrófagos, con sus bacterias adentro. Y van a producir inflamación de los vasos. A esa inflamación de los vasos se le conoce como linfangitis. Nunca se olviden, ha sido pregunta de NAM. Linfangitis, inflamación de los vasos linfáticos por Mycobacterium tuberculosis. Y una vez que se sigue propagando a través de los vasos, llega un ganglio. Y cuando se produce la inflamación de un ganglio, a eso se le conoce como adenopatía. Ahora, ¿cuáles son los ganglios más cercanos al foco de Gauss? O sea, a donde primerito van a llegar a través de los vasos linfáticos de ese pulmón. Van a llegar a los ganglios linfáticos que están acá, en el hilio pulmonar. ¿Qué es el hilio pulmonar? El hilio pulmonar son todas esas estructuras que penetran un pulmón. ¿Qué penetra un pulmón? El bronquio primario, con todos sus bronquios secundarios, ¿no? Bronquio primario izquierdo y sus bronquios secundarios. Por eso es que se conocen como ganglios ciliares, porque son ganglios que están alrededor del bronquio primario. Entonces, comienzan a migrar ahí las bacterias y a esa inflamación del ganglio iliar se le conoce como adenopatía iliar. Entonces, hasta ahí tenemos tres cosas. ¿Qué se produce en la primera infección producida por Mycobacterium tuberculoso? Foco de Gauss, que no es más que el granuloma. ¿Qué es el granuloma? Es la micobacteria que no se puede casi morir porque es resistente a la fusión del fagolisosoma. Tenemos macrófagos, linfocitos. ¿Qué más tenemos? La inflamación de los vasos, linfangitis pulmonar. También la adenitis ciliar. Cuando suman todo eso, chicos, cuando suman estas tres estructuras o estas tres alteraciones, se le llama complejo de Gauss o complejo primario de Gauss. Ha sido pregunta de NAM, ¿ok? A recordarlo. Entonces, esa es la infección primaria, la primoinfección también llamada. Infección primaria quiere decir lo primero que ocurre, la llegada del microorganismo. Primoinfección. Ahora, hay dos caminos. Nadie se los va a explicar así porque en los libros está todo un mamarracho. Pero miren acá este recontra mega archiesquema. Hay dos caminos. El 90% de las personas va a llegar o a solucionar la enfermedad porque su sistema inmune está fuerte o a que la enfermedad se quede ahí sin generar daño, pero ahí está, o sea, está latente. Resolución quiere decir que ya todas las micobacterias se han lisado porque su sistema inmune está competente. Por más que la bacteria no quiera sufrir fagocitosis, lo va a sufrir. ¿Ok? Pero otra parte, como les menciono, no llega a limpiar por completo la enfermedad, sino parcialmente. Entonces, por ahí se queda como dormidita la enfermedad, latente o controlada. ¿Ok? Ese es un camino para la infección por TB. O que se solucione o que quede latente. El otro camino de la infección por TB, que es menos del 10% de los casos, o sea, casi nadie, es que la enfermedad no solo se quede en pulmón, sino que vaya a otros órganos. Y ya no solo a través de los vasitos linfáticos, sino puede llegar a la sangre, ¿ya? A eso se le conoce como infección primaria
porque de la primoinfección, o sea, de esta primoinfección pulmonar, progresó a demás órganos. Infección primaria progresiva, menos del 10% de los casos. Y ustedes se preguntarán, Brigitte, pero ¿qué ha pasado con esa persona para que no pueda contener la infección? Sistema inmune deprimido, inmunosupresión. También esto es frecuente en niños. Es frecuente en personas que han vivido en Estados Unidos, por ejemplo, y que se mudan, qué sé yo, a Colombia, Perú, o que inmigran a Colombia, Perú, donde hay altas tasas de TBC y hacen una prima infección así, ¿ok? Catastrófica porque no están acostumbrados, ¿ok? Porque no hay ese microorganismo en su país. Entonces, si inmigran a un país donde es bastante frecuente y Mycobacterium es bastante fuerte, que como quien dice, esto, la primera infección es bastante grave. Eso es primaria progresiva. En niños también acuérdense. Ahora vamos a volver con el 90%, con lo más frecuente. De ese 90%, el 50% corresponde a personas muy sanas que eliminan a Mycobacterium, ya no hay Mycobacterium. Y el otro 40% restante, como les mencioné, latencia. Y ustedes se preguntarán, Brigitte, ¿qué significa que sea latente? O sea, ahí está Mycobacterium, pero ¿qué hace? Nada. Está dormido Mycobacterium. Y ustedes se preguntarán, Brigitte, ¿pero dónde está la infección entonces de Mycobacterium? ¿Está arriba del pulmón? ¿Está abajo del pulmón? Está principalmente la primera infección, nunca se olviden de esto porque también es pregunta, la primoinfección es en bases. Ahí está dormidita la bacteria. ¿Y por qué en bases? Porque en las bases del pulmón hay poco oxígeno. Y ustedes se preguntan, ¿poco oxígeno? ¿Cómo que en el pulmón no hay la misma cantidad de oxígeno arriba y abajo? Hay una fórmula, o mejor dicho, una ley en neumología que nos habla que la circulación, mejor lo pongo con otro color, la circulación en bases es mayor, o mejor dicho, los vasos sanguíneos en bases son de mayor calibre. En cambio, los vasos sanguíneos en el ápice son de menor calibre. Y lo contrario con los alvéolos. Los alvéolos, que como ustedes saben, están siendo rodeados por un vasito sanguíneo, los alvéolos que están en el ápice, como este vaso sanguíneo es chiquito, el alvéolo es grande. Pero en las bases, como el vaso sanguíneo es grande, aplasta al alvéolo y el alvéolo se hace chiquito. Entonces, ¿dónde hay más oxígeno? Donde los alvéolos están más grandes, en el ápice. ¿Y dónde hay poco oxígeno? Donde los alvéolos están más chiquitos, más aplastaditos, en las bases. Mycobacterium, ¿necesita oxígeno para sobrevivir, para hacer su metabolismo? Sí, porque es un aerobio estricto. Pero si está latente, si está dormido, si no se está replicando, ¿va a necesitar mucho oxígeno? No, entonces se queda en bases. Y debo de decir también que Mycobacterium, se multiplica, pero una vez cada tantos días. No es como otras bacterias que en un día ya tienes pues decenas, centenas de esas bacterias. Mycobacterium una vez cada tantos días. No sabría decirles los días exactos, lo podrían averiguar ustedes si gustan, pero realmente es, por eso se le llama microorganismo de lento crecimiento, ¿ok? Ya, entonces esa es la prima infección. En base, ya hemos visto, latente está dormidito, y si la bacteria está dormidita, voy a tener síntomas. Más del 95% de los pacientes con TBC latente no tienen ni signos ni síntomas. Como tú sabes que tienen TB, le sacas una radiografía pulmonar y ves en su pulmón, uy, tiene una heridita, una cicatriz. Uy, acá tiene como un pequeño consolidado, ¿no? Y no tiene síntomas. Tiene un consolidado y no tiene síntomas. Ah, ya, esa es una TBC latente, pues, que ahí ha hecho su foco de Gauss, ahí ha hecho su lesión. Se ve la lesión, pero el paciente ni signos ni síntomas. Es una TBC latente, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si esa TBC latente ocurre en un paciente inmunosuprimido? O mejor dicho, esta TBC latente está en una persona sana, todo chévere, pero esta persona sana se inmunosuprime. ¿Qué puede pasar?
que agarra una infección por VIH o agarra un cáncer, por ejemplo, cualquier inmunosupresión que ustedes se imaginen, o se desnutre, no sé si está bien dicho, en un paciente desnutrido, ¿no? Que tiene las albúminas bajas, como ya lo hemos visto, las proteínas bajas. Em, Esto hace que de lo que Mycobacterium estaba dormidito, se despierta. ¿Por qué? Porque ve que tus defensas están bajas. ¿Cómo se llama cuando una infección latente o que se llama también controlada se reactiva? Infección reactiva. Así de simple. O también llamada infección post-primaria. Porque ¿cuál fue la primaria? La primaria fue esta, chicos. La prima infección. Lo que ocurre en un principio cuando recién ingresa Mycobacterium. Pero entonces, ¿cuál es la postprimaria? Esta de acá, cuando se reactiva. O también llamada secundaria. Postprimaria. Lo que le sigue a uno, dos. Ya, es lo mismo. ¿Qué porcentaje de personas hacen esta infección reactiva? 10% del total. ¿Ok? Ahora, ustedes se preguntarán, ya, se reactivó Mycobacterium. ¿Y ahora a dónde se va? ¿Ok? ¿A dónde se va Mycobacterium? De lo que estaba en las bases, ¿se acuerdan que cuando estaba latente estaban aquí en las bases? Ya, ahora se va a los ápices. ¿Por qué? Porque si antes estaba dormido, no necesitaba nada de oxígeno, pero si ahora está despierto, necesita mucho oxígeno. ¿Y dónde hay mucho oxígeno? Ápices, porque los alvéolos están grandotes, porque los vasos sanguíneos están de menor calibre. Ahí se van y comienzan a hacer ahí sus granulomas grandotes, ¿no? Eh, Acá dice lesión cavitaria, porque frecuentemente tuberculosis cuando se reactiva, pero para destrozar el pulmón como no tienen idea. Y ustedes van a ver en las radiografías de los pacientes, van a ver que hay pulmón aquí bonito alrededor, y al centro ven todo un huecazo de pulmón, que es porque Mycobacterium reactivo es bastante agresivo, ¿ok? Ya. Eso por la parte izquierda de la mayoría de casos, ¿no? Puede pasar, chicos, que esa postprimaria o esa secundaria o reactiva también llamada, como está ocurriendo en un inmunosuprimido, ¿ustedes creen que mi Mycobacterium se va a quedar ahí en ese pulmón? ¿Ustedes creen que ahí va a estar tranquilito? No, se va a ir a través de los vasos linfáticos, a través de la sangre, se va a ir hacia otros órganos, aparato genitourinario, digestivo, meningio, hueso, piel, pericardio, hacia otros órganos se va a ir. ¿Cómo se llama cuando se va a otros órganos? Primaria progresiva. En conclusión, una infección primaria progresiva puede ocurrir en muy pocos casos, menos del 10%, a partir de una infección primaria activa en inmunosuprimidos, o puede ocurrir a partir de una infección postprimaria, que se llama así porque antes TBC estaba latente. ¿Ok? Ese es el esquema que quiero que entiendan. Y que está en todos los libros, solo que está ahí de paporreta y no se entiende nada. Este es un esquema que resume todo lo que está en los libros. Ya. Ahora vamos a detallar cómo es esta primaria progresiva. Primero, si se queda en pulmón, ese es un pequeño porcentaje de casos, 50% casi, 47%. Y que se quede en pulmón, ¿a qué me refiero? A que ahora va a abarcar pleura, ¿no? El estuche de mi pulmón. En pleura, ¿qué genera? Cuando hay una inflamación en la pleura, ustedes saben que esto, a ver, acá lo voy a poner. Imaginemos que este es el parénquima, esto es tejido epitelial, este es un espacio virtual y este es tejido epitelial. Ya, este estuche, esa es la pleura. Obviamente que está envolviendo todo, ¿no? Está envolviendo todo el tejido. Ya, esa es la pleura. Entonces, ¿qué pasa cuando acá llega la infección por Mycobacterium tuberculosis acá, a la pleura? Pues resulta que estas células epiteliales inflamadas comienzan a abrirse entre ellas, ¿no? Se pierde la unión entre estas células y todo el líquido de lo que estaba en la sangre se va hacia el espacio pleural, líquido. Entonces la pleura se comienza a llenar de líquido, comienza a llenarse de sustancias de la sangre, leucocitos también.
Entonces, a ese aumento de volumen, ese aumento de sustancias, principalmente líquido, proteínas, células inflamatorias en pleura, se conoce como pleuresía. Pleuresía, ¿ok? Ya. Entonces se produce una pleuresía por tuberculosis. Ahora, ¿qué tan frecuente es que tuberculosis se vaya fuera del pulmón? 43% de todos los casos de una infección primaria progresiva. La TBC en los ganglios linfáticos es la más frecuente y esto siempre lo preguntan, ha sido pregunta en NAM recientado. Es la más frecuente. Y ustedes se preguntarán, Brigitte, claro, te refieres a TBC ganglionar a las adenopatías ciliares. No, sube más allá, sube hacia ganglios que están acá, miren, en el cuello. Esa TBC en el ganglio del cuello es el tipo de TBC primaria progresiva ganglionar más frecuente. Luego TBC se puede ir a los riñones, se puede ir hacia el tracto gastrointestinal. En el tracto gastrointestinal, algo que tienen que saber ustedes es que Mycobacterium tuberculoso le encanta, pero le encanta vivir donde el ilium se une con el tubo, con el intestino grueso. En esa unión, ¿no? Aquí donde está la válvula iliocecal, ¿no? Aquí está el ilio terminal, aquí está el ciego y aquí está la válvula iliocecal. Ahí le gusta vivir a Mycobacterium tuberculoso. TBC meningia, que se va a las meninges, TBC en los huesos. Vamos a ver también una imagen de cómo se ve TBC en los huesos. TBC en la piel, TBC en el pericardio. TBC en el pericardio es lo mismo que TBC en la pleura. Causa inflamación del pericardio y líquido en ese saquito que recubre al corazón. Finalmente, T. miliar. ¿Qué quiere decir T. miliar? T. miliar, que es un 10% de los casos de TBC primaria progresiva, es una TBC que no solo está en pulmones, sino que además ha invadido otros órganos y que la infección en pulmones pues es diseminada. O sea, tiene varios focos de Gong en pulmones y no solo en un pulmón, sino en dos pulmones. Imagínense una persona que en cada pulmón, imagínense, tiene unos 40 focos de Gong. ¿Eso qué es? ¿Qué quiere decir? Ya, pues que Mycobacterium está ya hace de su casa en los pulmones, ¿no? Casa, departamento, todo en los pulmones. Eso es TBC miliar, ¿ya? Chicos, pueden escribir en el chat un puntito si se entendió o quieren que repita algo. ¿O está todo bien o podemos continuar? Ya, por ahí dicen que sí se entendió. Ya, igual voy a ver si se entendió cuando les presente las preguntas de ENAM de solo este cuadro y ahí va a salir el año del que es esa pregunta y ahí vamos a ver si se entendió. El TBC extraganglionar, extrapulmonar, perdón, debería decir acá lapsus, extrapulmonar. Estos son los más frecuentes, como ya les comenté. El ganglionar es el más frecuente, aprox un 24% de los casos, si mal no recuerdo. TBC pleural era aprox unos 8%, gastrointestinal era aprox 3-4%, óseo era aprox 2%, miliar era el 10% de todo lo progresivo, ¿no? Y ojo, para que sea TBC miliar, ya la diseminación es ya sí o sí por sangre, ¿no? Vía hematógeno. Ya. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya tenemos todavía algunos minutos. Y aquí está, pues, más del 25% de los casos. ¿Cuál es la localización más frecuente de TBC ganglionar? Los ganglios del cuello. ¿Y cómo se llama cuando el ganglio del cuello tiene TB? Se llama escrófula. Esto preguntó el docente de dermatología de medicina 3 en un seminario de la universidad. ¿Cómo se llama la TBC en ganglio cervical? Escrófula. ¿Ok? Em, Supracervical, ¿no? Supraclavicular, perdón. Supraclavicular. En cuello por encima de la clavícula. ¿Cuál es la clínica? Bueno, se ve acá en la imagen. Hinchado, ¿no? Hay edema, eritema,
pareciera como una celulitis, ¿no? Una infección del tejido celular subcutáneo, porque se ve un tejido grueso, eritematoso. Pero no, no es un ganglio que debajo del cuello está creciendo, es fijo, no duele, puede fistulizar. Acá aprovecho para mencionarles un concepto. Cuando ustedes vean un absceso o una colección de pus o simplemente un foco infeccioso, piensen que ahí no va a quedar la cosa. Si ustedes ven un foco infeccioso, piensen que esa bacteria va a buscar, a como dé lugar, salir por más caminos. Y esos caminos que crea esa bacteria que está ahí encapsulada, ¿no? En ese absceso, en esa colección de pus, a eso se le llama fístula. En este caso, claro, el absceso se está formando dentro del ganglio linfático, ¿no? Entonces va a buscar por dónde salir. Y a eso se refiere a que en el cuello podríamos ver como un huequito, por ese huequito va a salir secreción. ¿Y de dónde viene esa secreción? De un tubito, una fístula, que lo está conectando con un ganglio linfático infectado, que está con mucho. ¿Ya? Aquí está, miren, justo, hablando de la fístula. Miren esta fistulota acá en el cuello de un paciente. Esto, como es no doloroso, pues las personas dicen, ah, se hincha un poquito. Obviamente todos tenemos trabajo, tenemos una vida, entonces a veces no vamos al doctor eh, para no perder el tiempo, como algunos piensan a veces. Entonces lo dejan crecer hasta que se pone pues feísimo y ahí recién se va al doctor, ¿no? Lamentablemente. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Con biopsia. Tomas una muestra del tejido, le vas a someter a una coloración especial, que luego lo vamos a mencionar. En esta coloración se van a ver los bacilos, eh, micobacterias, se va a ver esto morada, ¿ok? Ya. ¿Cuál es el manejo? El manejo es con tratamiento antituberculoso, obviamente. Pero ¿qué pasa? Que cuando tratas con medicamentos antituberculosos, o sea, medicamentos que van a matar a micobacterio, lamentablemente el paciente empeora. O sea, esa escrófula se comienza a agrandar, no sana, no sigue secretando, se empeora, la persona siente más molestias. A eso se le llama empeoramiento paradójico de, un, de una TBC ganglionar post tratamiento antituberculoso. ¿Y cómo se resuelve? Con corticoides. ¿Ya? Ahora vamos con TBC pleural. La característica de TBC pleural es que la mayoría de los casos es unilateral. ¿Qué vas a hacer entonces? Agarras tu equipo de toracostomía, ¿no? Comienzas a aspirar un poquito del líquido pleural. Luego este líquido se hace un estudio para ver qué sustancias hay en ese líquido, qué células hay, cómo está la glucosa, cómo está el ADA, la adenosina deaminasa, que nos permite saber si es que hay micobacterium. Si el ADA está mayor a 40 unidades por litro, quiere decir que es muy probable que ahí esté el micobacterium, ¿ok? No es 100% específico. Esto lo preguntan siempre, anótenlo. El número siempre se me olvidaba, mayor a 40. Leucocitos, recuerden que esta infección por tuberculosis va a ser crónica. No es que tengo la infección y ya mañana estoy fatal. No, a Mycobacterium es de crecimiento lento. Mycobacterium sobreviven los macrófagos, sobreviven los linfocitos porque inhibe la fusión del fagolisosoma. Entonces sobrevive no por días, sino por semanas, meses, años. Entonces, la inflamación ya no va a ser solo del sistema inmune innato, va a ser del adaptativo. Y las células del adaptativo, los linfocitos T, los linfocitos B, tienen un núcleo bien circular. No es como, por ejemplo, un neutrófilo que es polimorfo nuclear, ¿no? Que su núcleo así es trilobulado, tetralobulado. No, el núcleo de los linfocitos es bien circular, por eso se llama mononuclear.
¿Ok? Estas células, linfocitos T y B, se llaman células mononucleares. ¿Ok? Que están aumentadas, obviamente, porque hay mucha infección, va a aumentar entonces los linfocitos. Leucocitosis a predominio linfonuclear. La glucosa está disminuida porque es el alimento de la bacteria. Y nada más. Luego está TBC gastrointestinal. Como les mencionaba, la mayoría de casos ocurre en el ilion terminal o región iliocecal, o sea, entre ilion y ciego. Chicos, pregunta fija, pregunta más frecuente. ¿Cuál es la clínica de una infección intestinal? Imagínense su intestino que está malito. Lo obvio que te va a producir dolor, gases, hinchazón. Ahora, hay dos formas en las cuales TBC atacan tu intestino. TBC puede crecer en tu intestino así como si fuese todo un granuloma que crece en tu intestino. Entonces, imagínense ustedes que tienen un tubito y que de pronto en ese tubito comienza a crecer sarro. Obviamente, ¿qué va a pasar con el tubo? Se va a obstruir. Ya, ese es un tipo de patrón de infección de TBC, el patrón hiperplásico. Pero hay un segundo patrón, que es el patrón ulcerativo, en el que TBC no forma estas lesiones hiperplásicas, sino que TBC comienza a excavar en el tejido, le hace herida. Imagínense ustedes cuando, no sé, han manejado bicicleta, se han caído y se han raspado, ¿no? Y se han hecho una heridita poquito profunda ya, pero imagínense que esa herida es más excavada, más profunda. Llega a la capa muscular, todo. Ya, eso se le llama úlcera. Es una herida profunda, no superficial. ¿Ya? Una herida superficial en mucosa se llama erosión, que solo epitelio. Y a las justas un poquito de tejido conectivo. Pero cuando la herida llega a la capa muscular, esto, úlcera. Ya. Luego, TBC ósea. TBC ósea es Mycobacterium en hueso. ¿Cuál es el hueso más frecuentemente atacado por Mycobacterium? Vértebras. No piensen en que puede ir al brazo, se puede ir a los huesos del cráneo, se puede ir a los huesos de la pierna. No. Si ustedes piensan en TBC en los huesos, piensen en TBC en las vértebras. Es donde más lo van a ver. ¿Ok? Em, ¿Cuál es la vértebra más frecuente? La primera vértebra lumbar. ¿Cómo se llama cuando ocurren las vértebras? Mal de Pot. Otras localizaciones donde puede ocurrir, rodilla, cadera. ¿Ok? Pero lo más frecuente es vértebras. Vamos a ver acá cómo es la infección. Esta es la parte posterior de la columna, hacia donde se está yendo la flecha, y esta es la parte anterior. Mejor lo escribo ya. Anterior, posterior. Miren dónde está la infección. Está predominantemente en la zona anterior. No, miren dónde está toda esa es una resonancia magnética. Esta hipointensidad es lo que estaba de negro, que ya, eso que está de negro es una hipointensidad. Hiperintensidad sería lo de color blanco, ¿no? Me parece que ustedes ya llevaron un diagnóstico por imágenes. ¿Ok? La resonancia magnética es principalmente para ver líquido, acuérdense. Y obviamente donde hay inflamación, ¿qué va a haber? Líquido, por eso se ve así, más hiperintenso. Abrí, pero esto que está de negro, entonces, ¿qué es? Ya. Pasa que entre vértebra y vértebra hay un espacio. Y en ese espacio hay un fibrocartílago. ¿Alguien sabe, chicos, cómo se llama ese fibrocartílago que está en ese espacio entre vértebra y vértebra? ¿Alguien recuerda? Es un cartílago. ¿O ustedes creen que todos los huesos están pegados entre sí? No, ¿verdad? Si no, ya nuestra columna estaría pero hecha añicos. Porque los huesos, cuando están unidos entre sí, cuando no hay espacio entre los huesos y rozan, se lesionan entre sí. Ya, bueno. Entonces, esta estructura que está entre vértebra y vértebra, que es cartílago,
Y digo que es fibrocartílago porque el fibrocartílago es el cartílago más resistente de todos. Recuerden que hay cartílago elástico, cartílago hialino y fibrocartílago. Son tres tipos de cartílago. El cartílago esto, hialino está, por ejemplo, en las vías respiratorias, ¿no? Es bastante elástico, no es rígido. Está alrededor, ¿no? de los bronquios, en pedacitos. Ya, este fibrocartílago es bastante resistente, por eso está entre vértebra y vértebra, para evitar que no se friccionen entre sí. ¿Sí? Ya. Entonces, eso negro es que ahí el hueso que estaba encima del fibrocartílago se ha estado erosionando, por eso se ve más negro, se ve más espacio, que no debería estar ahí, eso debería ser el hueso. Entonces, la mayoría de los casos es en la parte anterior de la vértebra. Y generalmente produce los huesos de la espina, o bueno, como se ve, es en los huesos de la espina. ¿Por qué? Porque si se carcome, digámoslo así en términos grotescos, la parte anterior de las vértebras, se comienzan a apilar entre sí, a aplastar, por lo tanto el espacio anterior de las vértebras o la parte anterior de las vértebras va a estar más aplastado, la parte posterior va a estar más sobresalida y eso se va a ver como esta espina que sobresale de la columna vertebral, ¿no? Huesos de la espina. Así se ve el mal de Pot, que ya pues produjo tremenda lesión, ¿no? Lamentablemente. ¿Cómo saber o cómo más o menos es la clínica de TBC ósea? Los músculos que están alrededor de la columna se van a contraer, pero como no tienen idea. Es como un reflejo. Los huesos están mal, se están por ahí alterando su posición y al toque los músculos se contraen, pero bastante. La persona siente como una contractura muscular espontánea que genera dolor espontáneo a cualquier momento del día. Y eso hace que la columna sea rígida y que por lo tanto no puedas caminar esto adecuadamente o con normalidad. Y esto es lo que les comentaba. TBC miliar. TBC miliar. ¿Qué es? Es una TBC primaria progresiva, un tipo, ¿no? El 10% de los casos de la TBC primaria progresiva, o sea, de la TBC que progresa no solo de un foco de Gaunt, sino que se va más allá, crea varios focos, el más frecuente es que cree focos de Gaunt difusos en todos los pulmones. Eso se refiere a TBC miliar, ¿ya? Y que se vaya a otros órganos, obviamente. ¿Dónde o en quiénes es más frecuente? En niños. Obviamente porque no tienen las defensas todavía bien formadas, ¿ya? En quienes es frecuente también en adultos, pero en adultos cuando se reactiva la enfermedad, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿en qué adultos se reactiva la enfermedad? Obviamente en adultos inmunosuprimidos, ¿no? Eso lo hemos visto aquí en la parte superior. De lo que estaba latente se reactiva en inmunosupresión. ¿Qué se hace para saber si alguien tiene TB miliar o dónde se ve? Pues en una radiografía de tórax. Se ven múltiples nódulos en ambos lados de la radiografía. Bien, chicos, creo que hasta ahí está todo claro. Así que, em, a ver. Ya, a ver, vamos a resolver estos dos. Pero creo que sí lo resolvemos al final, mejor las preguntas, porque están bastante chocolateadas entre tratamiento y diagnóstico. Ya. Ahora vamos a hablar de diagnóstico, justamente. Ya hemos visto cómo TB produce su enfermedad. Hay dos pruebas que son para ver si una persona tuvo en algún momento de su vida TB.
PPD o IGRA. Por el momento solo memoricen el nombre. Ahorita les voy a explicar de qué se trata. PPD o IGRA. Hay otras pruebas que son para ver si ahorita tienes Mycobacterium. ¿Y cómo creen que yo sabría si ahorita tengo Mycobacterium? Pues tengo que ver a Mycobacterium. ¿Cómo veo a Mycobacterium? En un cultivo, no en una plaquita de Petri. Se coloca ahí bacteria, se estimula su crecimiento y si se ve que crece, pues es Mycobacterium. Si no se ve que crece, pues no es Mycobacterium. Esa es una forma, el cultivo. ¿Qué me indica entonces? ¿Tiene o no enfermedad activa? Luego está la baciloscopía. Oscopía quiere decir observación. Bacilo es observar al bacilo. Pero esto es con una tinción, es decir, tengo una muestra de tejido. Imagínense una muestra de tejido. Estábamos hablando aquí de tejido gastrointestinal. Imagínense que tomo una muestrita, un cachito aquí, una biopsia. Imagínense, una cosita así chiquitita. O puede ser, por ejemplo, también una muestra de esputo. O sea, la persona, la secreción que tiene la persona a través de las vías aéreas, esa secreción, esto sería la muestra que yo voy a usar para observar ahí los micobacterios. Entonces observo, pero le agrego una tinción. ¿Ok? Le agrego una tinción. Más adelante vamos a ver esa tinción. Agrego la tinción y los veo ahí moraditos. Ah, ya. Entonces a la baciloscopía, pues sí tengo bacilos, porque ahí veo los moraditos que son los bacilos. Se le conoce también como BK. Y por eso habrán escuchado del BK en esputo. BK en esputo quiere decir de las secreciones de la vía aérea de la persona. Se observa esta muestra, ¿no? Con esta tinción bajo el microscopio y si veo bacilos, chévere. Hay bacilos entonces en las personas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo no veo bacilos, pero el IGRA PPD me sale positivo? Quiere decir que la persona en algún momento tuvo la infección, pero ahorita no tiene infección activa. O sea, Mycobacterium no se está reproduciendo. ¿Ok? Es una TBC latente, está durmiendo el bacilo, no se observa, no está activo. ¿Ok? Ya. O puede ser que ya haya resuelto la enfermedad, o sea, ahorita no tiene la enfermedad, en algún momento sí tuvo. ¿Ya? Em, entonces aquí vamos a ver los tipos de diagnóstico que les he mencionado. Vamos a comenzar con los de TBC latente que están aquí a la izquierda. La PPD se llama así porque es la prueba cutánea de derivado proteico purificado. ¿Ok? En realidad, PPD es por estas tres últimas palabras. Derivado proteico purificado. ¿Qué es eso? El derivado proteico purificado es una proteína de Mycobacterium que se usa para inocular en la persona. Imaginemos que esta es la piel de la persona. Ah, no, aquí está en la imagen de la derecha. Lo que está a la derecha es la piel de la persona. Con esta agujita se inocula la proteína en la dermis, como ven acá, y luego va a generar una reacción inflamatoria, ¿no? Esto, una pequeña elevación, edema, inflamación, ¿ok? Se observa eritematoso también, ¿ok? Eso quiere decir que la persona al... ay, perdón. Eso quiere decir que la persona reconoce esa proteína de Mycobacterium. ¿Ok? Esta es la proteína de Mycobacterium, no es Mycobacterium. Pero imaginemos que Mycobacterium está en la persona o ha estado en la persona en algún momento. La persona en algún momento se ha infectado con tuberculosis. Entonces, el cuerpo de la persona ya conoce las proteínas de Mycobacterium, ya conoce a la bacteria. Como ya conoce a la bacteria, al toque ve la proteína y piensa, uy, no, inflamación, al toque inflamación alrededor de este PPD. Y así es como se forma esta elevación en la piel. ¿Ok? Porque una persona ya tuvo la infección, entonces genera inflamación ante una simple proteína derivada de Mycobacterium. Y hay tres tipos de resultados. O una elevación mínima de 5 a 9 milímetros, perdón,
elevación intermedia de 10 a 14 milímetros y una elevación esto bastante notable, mayor o igual a 15 milímetros. Y ustedes se preguntarán, ¿qué quiere decir cada una de estas elevaciones? La elevación máxima quiere decir que yo necesito ver esta elevación tan grande porque seguramente la persona no ha tenido infección por tuberculosis. Ok, o sea, yo estoy asumiendo que la persona seguramente no ha tenido infección, no ha tenido infección, no infección. Ok, es como que tú digas, a ver, vamos a poner un ejemplo como bastante grotesco. Que tú estés en la universidad y haya una persona súper reconocida por tener varias publicaciones científicas, ¿ok? Y te dice, oye, ¿sabes qué? Yo sé investigar, ¿no? Me uno a tu grupo para hacer un trabajo de investigación. Ya, chévere, pues, porque esa persona tiene varios trabajos, entonces no necesitas pedirle mucho. Le vas a pedir carta de motivación, le vas a pedir CV, le vas a pedir, ¿no? Currículum vitae, le vas a pedir sus fotos, sus antecedentes, no sé, le vas a pedir documentos, le vas a pedir mucho. Si ya tiene el historial, pues, de que tiene publicaciones, no. Pero ¿qué pasa en una persona que solo tiene una publicación y quiere hacer investigación? Entonces, ¿vas a querer de repente que se involucre en el equipo? No, porque no tiene mucha experiencia todavía. Entonces le vas a pedir un CV, un currículum, perdón, CV, currículum lo mismo, parte de motivación, no sé, sus notas, si ha tenido algún proceso disciplinario, le pides más. ¿Ok? En conclusión, de acuerdo al historial de la persona, va a depender qué tanta elevación requieras para hacer el diagnóstico de TBC latente con el PPD. Si la persona tiene historial de poder haber sido infectada con TBC, pues simplemente poquita elevación me basta para decir muy probable que tenga TBC latente. Pero por el lado contrario, que estábamos viendo acá a la derecha, si la persona no está expuesta a nada de TBC, no tiene factores de riesgo para TBC, ninguno, tú dices, mira, esta persona es bien sana, no inmunosuprimida, es una persona que vive en Estados Unidos, una persona, no sé, que vive en un lugar bastante saludable, es poco probable, casi nulo, que tenga TBC. Entonces yo le voy a pedir a esa persona que su elevación sea mayor a 15 milímetros, o sea, mucho, para recién decir que es latente. ¿Ok? A ver, coloquen un puntito, chicos, si se entendió en el chat. Ya, verán, Elis dice que sí, Saúl dice que sí. Ya, genial. Y ustedes se preguntarán, Bri, ¿y cuál es ese historial para que 5 a 9 milímetros sea positivo? VIH positivo, haber estado en contacto con una persona que esté seguro que tiene TBC, em, hacinamiento, y eso por el momento, hasta que me acuerde de uno, por ahí me falta uno. Ya. Esto del B, del B, o creo que les puse por acá. No, no les puse. Ya bueno, haré la memoria nada más. Del B o de la segunda elevación es esto. A ver, vamos a ver por acá mejor, para no bloquearnos, porque son bastantes criterios, no me pidan memorizarlos todos, por favor. Ya, sí, está bien. VIH positivo, contacto con persona, TBC. Ya, bueno, esto es lo más obvio, ¿no? Una radiografía donde se evidencia TBC. O sea, si tú ves la radiografía de una persona que ha tenido TBC, y además ves una elevación apenas de 5, pues dices, ¿no?
tiene la radiografía, entonces quita elevación ya me indica que es. Luego, mayor a 10 que tenga consumo de drogas endovenosas, personal sanitario, o sea, nosotros, y mayor a 15 milímetros que no tenga factores de riesgo, no, o sea, ninguno de los anteriores. Eso a grosso modo. Se preguntarán cómo se hace el método. Se inyecta ese PPD en el antebrazo y luego se le pide al paciente que acuda en 2, 3 días. Y ahí es donde recién se calcula el tamaño de la elevación. ¿Qué te indican los resultados? Si la persona en algún momento ha tenido una infección. No te dice si ahorita tiene infección o si es latente o si no es latente y se resolvió completamente. Simplemente te dice en algún momento hubo infección. ¿Cuál es la limitación con esta prueba? Y mucha atención con esto, porque eso también ha sido pregunta de examen. Imagínense ustedes que me coloco la vacuna contra TBC. La vacuna se llama esto BCG, Bacilo Calmette, sí, BCG, Bacilo Calmette, ¿ya? Esta vacuna obviamente va a hacer que tu cuerpo genere inmunidad contra el bacilo, ¿cierto? Entonces, si tú luego te sometes a la prueba de PPD, ¿qué creen que va a salir? Imagínate, no eres infectado, no tienes tuberculosis, pero te acaban de vacunar y tu cuerpo acaba de reaccionar contra la vacuna, contra el bacilo. Entonces, PPD, la prueba de PPD, la prueba en la que te inyectan la proteína y ven si hay reacción a la proteína, obviamente va a salir positivo porque por la vacuna ya conoces a Mycobacterium. Entonces, ese es el fundamento básicamente de la prueba, ¿ok? Y por eso es que en personas que han sido vacunadas con la BCG, esto va a salir positivo, sin necesidad de tener la infección. O sea, sería un resultado falsamente positivo. No es realmente positivo, es positivo por la vacuna, pero no es positivo por infección. Falso positivo. ¿Y en quiénes sale falso negativo? Falso negativo sale en aquellas personas que son inmunosuprimidas. Imagínense una persona que le inyectas la proteína PPD y se supone que su cuerpo debe reaccionar, pero como su sistema inmune está debilitado, no reacciona. Entonces, no reacciona y la elevación es muy pequeña, casi nada. Vas a tener un negativo y tú vas a decir, no, esta persona nunca se infectó, ¿ah? No pasa nada. Pero en realidad su sistema inmune está inmunosuprimido y no puede reaccionar. Entonces, falsamente sale negativo porque su sistema inmune no puede reaccionar como voy repitiendo. ¿Ok? Eso es un falso positivo. Ya, segunda prueba, el IGRA. IGRA es el ensayo de liberación de interferón gamma o cuantiferón, también se le llama así. Ya habíamos hablado hace un ratito del interferón gamma, que es la citocina que secretan los macrófagos para estimular a los linfocitos, ¿no? Para que formen ese granuloma. Este IGRA es básicamente un ELISA, donde se cuantifica cuánto interferón gamma tiene la persona, ¿ok? En sangre. Y si tiene mucho interferón gamma es porque hay muchos macrófagos que lo han producido para eliminar la infección. ¿Cuál es la ventaja? Que se puede usar en personas hayan o no hayan sido vacunadas, porque la prueba de IGRA no ve que reacciones contra una proteína o que reacciones contra el microorganismo. La prueba de IGRA ve cuánto interferón gamma estás produciendo. ¿Ok? Y si produces mucho interferón gamma, es porque ahorita tienes una infección. Si ya no tienes interferón gamma, es porque ya la infección se fue, ya no necesitas a los linfocitos. ¿Ok? Entonces, esto es más sensible para una TBC latente. ¿Ok? Ahí está el microorganismo dentro del granuloma. ¿Cuál es la desventaja? IGRA en Perú casi no se usa, es costoso. Finalmente, los que son ya para determinar una infección activa, baciloscopía, ver al bacilo, obviamente quiere decir que ahí está, es activo, y el cultivo, hacerlo crecer.
en un medio aerobio. La vaciloscopía se hace con la tinción Ziehl-Neelsen. La tinción Ziehl-Neelsen se llama así en honor a las dos personas que descubrieron esa tinción. Pasaba que habían personas hace muchos años que tenían tos, flema y no se sabía qué tenían. Hasta que de pronto estos investigadores lo que hicieron fue usar una tinción específica, no sé qué hicieron ahí con sus colorantes, lo usaron para ver el esputo de esa persona infectada y con esa tinción vieron justamente al bacilo. Es esta tinción de acá, esta de acá, la de Ziehl-Neelsen, donde se ve moradito. Por eso se llama tinción Ziehl-Neelsen. Ya. ¿Cómo es esto de la vaciloscopía? Apréndanselo porque lo van a ver en el hospital. La vaciloscopía no es que, ya, pásame el esputo y ahorita le pongo la atención y lo veo. No, se requieren varias muestras. Son 3 muestras en 3 días diferentes, en la mañana. ¿Ya? Am, y el resultado sale de forma cualitativa. O sea, no te sale que tienes un bacilo, 2 bacilos, 3 bacilos, no. Te sale de acuerdo a los campos que ven, ¿no? De acuerdo a las fotos que toman en la microscopía, cuántos bacilos hay en cada foto, todo eso lo suman. Y de acuerdo a eso sale el valor positivo o negativo. Por ejemplo, veo 100 campos y veo de 10 a 99 bacilos en estos campos. Ah, ya, solo una cruz. Pero si veo más de 10 bacilos en promedio por cada campo, o sea, en un campo, en una foto tengo 10 o más, ah, ya, 3 cruces. ¿Ok? Ya. Disculpen que mi laptop está. Ya. Finalmente, lo del cultivo que les decía es el gol estándar porque pues veo ahí Mycobacterium creciendo. ¿Por qué la vaciloscopía no es gol estándar? Porque la vaciloscopía no te discrimina si es Mycobacterium tuberculoso o si es Mycobacterium bovis. O sea, te dice cualquier micobacterio. El cultivo se llama Lowenstein-Jensen y lo que se ve en el cultivo es básicamente esta imagen como de migajas de pan. Esto siempre lo preguntan. Ya. Finalmente vamos a tratamiento y con esto terminamos. El tratamiento es más fácil. Primero memorícense este esquema de acá. Si es una TBC latente, o sea, si el virus está dormido, yo le voy a dar solo un medicamento por varios meses. Pueden ser 3, 6, 9 meses. Luego vamos a ver de qué depende eso. Se llama tratamiento profiláctico. ¿Ya? ¿Por qué profiláctico? Porque tiene infección activa, no, es latente. ¿Qué es lo que no quiero? Que se convierta en activa, entonces profilaxis. Es prevención. Ahora, ¿qué pasa si tengo ya una infección per se? ¿Ok? Una infección pulmonar, extrapulmonar en los ganglios, una infección en el riñón, en el tracto gastrointestinal. ¿Qué vas a hacer? Vas a dar medicamentos de la siguiente manera. 4 medicamentos los vas a dar 2 meses y 2 medicamentos los vas a dar 4 meses. Ahorita vamos a conocer los medicamentos, no se preocupen. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si tu paciente tiene VIH positivo, está inmunosuprimido? La segunda fase no le vas a dar 4 meses, sino 7 meses. ¿Cómo se llaman estas fases? La primera fase o el primer grupo de meses se llama fase de inducción y el segundo grupo de meses se llama fase de mantenimiento. Entonces, inducción es como quien dice, ya, a ver, le doy como una bomba de medicamentos, le doy 4 medicamentos ahí. Y en la de mantenimiento, por varios meses le voy a dar ya solo dos, para que continúe eliminando la infección, pero ya por un poquito más de tiempo y solo dos. ¿Ya? Ese es el esquema en una infección pulmonar, ganglionar, urinaria, gastrointestinal. Depende de qué, de si es VIH positivo o no. ¿Ya? Memorícense ese esquema. Lo van a preguntar en todos los exámenes. Ahora, hay un esquema adicional que es el que se da cuando es TBC miliar. Si es TBC miliar, se da el esquema 2, igual 2, fase de inducción, la misma cantidad de meses para fase de inducción 2, pero
la fase de mantenimiento dura mucho más, 10 meses. Una TBC miliar, pues no se va a eliminar en pocos meses, no requiere ya, como ven acá, todo un año. Y la característica de la TBC miliar es que si esa TBC miliar abarca pericardio, abarca meninges, le tienes que agregar corticoides. Yo sé que esto es algo muy difícil de memorizar así en un minuto, pero lo vamos a ver con la práctica. ¿Ya? Entonces, el que más se usa obviamente es el esquema 2-4. 2 meses, primero 4 medicamentos y 4 meses 2 medicamentos. Y aquí vamos a ver los esquemas. Vamos a ver uno por uno. Les hice el panorama general y ahora vamos a ver uno por uno. Profilaxis, tratamiento para TB latente. Micobacterium está dormido. Voy a aprovechar que está dormido para solo con solo un medicamento, matarlo. ¿Cuál es ese medicamento? La isoniazida. Por eso es que ese tratamiento se llama tratamiento profiláctico con isoniazida, TPI. Según estadística, disminuye el 90% de riesgo de TBC activa. ¿Cómo se da la isoniazida? La isoniazida, uy, perdón, un momento, ya. La isoniazida, no, un momento, ya, ahora sí. Esto se puede dar por 6 a 9 meses, todos los días, o se puede dar solo por 4 meses. Y ustedes se preguntarán, Bri, pero ¿cómo es que se puede dar por 4 meses y en otros casos por 6 o 9? Eso es por los múltiples estudios que se hacen con los medicamentos. Han estudiado, eh, a ver, en principio el primer esquema que se usaba era isoniazida todos los días por 9 meses. Imagínense 9 meses tomando el mismo medicamento todos los días. La verdad, bastante cansado, me imagino. No, no me imagino tomar pastillas todos los días y por 9 meses encima. Entonces, así es como han surgido nuevos esquemas, o sea, nuevos estudios con nuevas fórmulas, se podría decir. Y se ha probado que el rifampicina diario por 4 meses también es igual de efectivo. ¿Ok? Entonces, el esquema en realidad depende del médico que lo indique. ¿Ok? No es como que no hay mucha magia, es por los estudios nada más que se hacen y que van demostrando que no es necesario por 9, sino por 4. Ahora, hay otros estudios que te dicen, usa rifampicina más isoniazida por 3 a 4 meses, es lo mismo, ¿ok? Y recuerden que en pacientes VIH es 12 meses de profilaxis, ¿ok? 12 meses, un año de profilaxis en pacientes VIH positivo. ¿Ya? Pero nunca se olviden, profilaxis, ¿con qué se hace? Isoniazida. No ha sido pregunten nada, me salió recientado de todo, preguntan acá. Ahora, ¿cuáles son los medicamentos? ¿Cuáles son los medicamentos que vamos a ver? Ya le mencioné uno, la isoniazida. Para Mycobacterium tuberculoso existen 3 líneas de medicamentos. Primera línea, segunda línea, tercera línea. Primera línea es como los que debes usar primero. Segunda línea es los que usas si ya no funciona lo primero. Tercera línea, lo que usas si no funciona lo segundo. Así van las líneas. Es como quien dice primera línea de defensa, segunda línea, ¿no? Ya. Entonces, ya vimos que la isoniazida, que es de primera línea, se usa como profilaxis. ¿Cuáles son los otros de primera línea? Rifa, etambutol y piracinamida. Memorícense esos nombres. En los esquemas para TBC activa, o sea, ya la infección por TBC, no es que está latente, no, la infección por TBC, recuerdan, ¿no? Este esquema 2-4. Ya. Los 2 primeros meses se dan los 4 medicamentos de primera línea. Rifampicina, isoniazida, piracinamida, etambutol. Los 4 de primera línea. Pero pasa que la piracinamida y el etambutol son bastante tóxicos, generan bastante lesión a algunos órganos que les voy a mencionar luego. Por ese motivo es que ya no le puedes seguir dando por 4 meses más ZE, piracinamida y etambutol. Entonces ahí lo cortas y los siguientes 4 meses solo usas los más nobles, isoniazida y rifampicina. ¿Ok? Por eso es que el esquema se llama 2RHZE, 2 meses, los 4 de primera línea, y los siguientes 4 meses
iso y rifampicina. 3 veces al día, ¿no? Como sale acá. ¿Ya? Bien. Esto... Ya, y ahora ustedes se preguntarán, Bri, pero ¿cómo es esto de las dosis? O sea, ¿cuánto de rifampicina, cuánto de isoniazida? ¿Es necesario saberme las dosis? Sí, es necesario saberte las dosis. Mi doctor de medicina 2, en el pase de visita, le preguntó a mi grupo cuánto es la dosis de rifampicina e isoniazida. Sí preguntan, ¿ok? Entonces hay que aprenderlo. Esta es la mnemotecnia más fácil. Iré a Perú, vas contando de 5 en 5, comienzas con 5 y llegas a 25. Y isoniazida, lo primero, 5 miligramos por kilo de peso. Rifampicina, 10 miligramos por kilo de peso. Etambutol, 15 miligramos por kilo de peso. La otra streptomicina 15, etambutol 20 y piracinamida al final 25. Piracinamida es el nombre más largo, el que va al final, ¿no? Irea Perú. ¿Y cómo se hace? Una persona que pesa 60 kilogramos le tendrías que dar pues 5 por 60, 300 miligramos de isoniazida. 10 por 60, 600 miligramos de isoniazida. Y este es un esquema un poco más elaborado. Es lo mismo, solo que tienes que multiplicar. Miren, vamos con isoniazida. De isoniazida, ¿cuánto era por kilogramo de peso? 5 miligramos por kilogramo de peso. ¿Cuánto peso? 60, supongamos, ¿no? 60 por 5, 300. 300 miligramos. Cada tableta, cada tableta de isoniazida trae 100, 100, 100. Entonces, si tú quieres en total 300 miligramos, ¿cuántas tabletas tienes que tomar? 3. Por eso sale acá. Isoniazida de 100 miligramos por 3 veces, 3 tabletas. Ahora, IRE, sigue la R. Eran 5 miligramos, la R serán 10. 10 por 60, 600. Rifampicina, cada tableta, cada cápsula tiene 300. Entonces, si tengo que tomar en total 600, necesitaré 2 cápsulas, cada una de 300. Eso quiere decir este cuadro, solo tienes que multiplicar, ¿ok? Ya. Ahora, esto de acá, esquema TBC miliar, como ya les comenté, es de 12 meses, ¿ok? TBC miliar, o sea, el que esté en todos los pulmones, 12 meses. Es el mismo esquema, solo que la fase de mantenimiento, le cambias por 10. Todos comienzan con 2. No se olviden esos números, preguntan. 6, 9, 12. 6, esquema normal, infección activa en persona sana. 9, esquema de paciente con VIH. Todo comienza con 2, ¿ya? Luego, TBC miliar, 12. 12 porque son 10 meses de mantenimiento, ¿ya? No, nunca se olviden porque eso siempre lo preguntan. Aquí está justamente, ¿no? TBC en paciente VIH, 9. ¿Por qué? Porque la segunda fase es de 7 meses. Ya, ahora sí, para terminar, vamos a ver un poco la nomenclatura de TBC, de la resistencia de TBC. Si TBC tú lo estudias, ¿no? En tu muestra, todo lo estudias y ves qué resistencia tiene a qué antibióticos. Si ves que solo es resistente a un antibiótico de primera línea, se llamará monoresistente. Si es resistente a rifa y a ISO, ok, rifa, ISO, justo los que son solo de la fase de mantenimiento, se llama TBC MDR. Si es resistente, MDR quiere decir multidrogo resistente. Nunca se olvide. Si es poliresistente, quiere decir que es resistente a múltiples fármacos de primera línea, excepto isoniazida. O sea, acá está mal. Acá lapsus, acá debería decir isoniazida. O sea, un poliresistente es aquel que no es MDR, pero sí tiene resistencia a múltiples. Por ejemplo, es resistente a rifa y etambutol. No es rifa e isoniazida, o sea, no puede ser MDR. Es
poliresistente. Pero si es rifa e isoniazida, ahí se llama recién MDR. ¿Qué es un XDR? Un XDR es un TBC MDR, no por eso es X, es MDR más algo más. O sea, es resistente a rifa e isoniazida, más resistente a un aminoglucósido inyectable, que es un tipo de antibiótico de la segunda línea, más una fluoroquinolona de la tercera línea. Eso es un XDR, extremadamente resistente. ¿Ya? Eso lo van a aprender esto con el tiempo. Ahora vamos a ver acá los efectos adversos, que esto es lo que más preguntan. Memorícense que rifampicina te genera hepatotoxicidad. ¿Ok? Se lo pueden memorizar porque la R quizá tiene forma como de, de hígado, quizás, no sé. Rifampicina, hepatotoxicidad. Otras cosas que se describen con rifampicina es la hemólisis, la trombocitopenia, la coloración naranja de los fluidos, por ejemplo, orina naranja. Luego está la isoniazida. No se olviden que isoniazida produce neuritis periférica. Y yo me acuerdo porque justamente una neurona tiene su axón, su gran axón. Entonces yo dibujo un 1, una I, allá, I de isoniazida. Ya, chévere. Neuritis periférica, inflamación de los nervios periféricos, o sea, nervios que van hacia los miembros superiores, miembros inferiores. Esos son los nervios periféricos, ¿ok? Nervios periféricos, ¿no? Tu nervio radial, tu nervio cubital, todos esos son nervios periféricos. Por ese motivo es que ustedes van a ver que a los pacientes que están consumiendo isoniazida se les administra vitamina B6, porque la vitamina B6, que es la llamada piridoxina, repara los nervios. Entonces, la isoniazida los va dañando, pero la piridoxina los va rescatando. ¿Ok? Por eso se administran juntos. Luego, etambutol. Etambutol produce neuritis óptica. Nunca se olviden, etambutol igual ojo. ¿Ok? Todo lo que tiene que ver con ojo. Les dicen, paciente que tiene daño ocular. ¿Cuál es el medicamento antituberculoso más probable que esté usando? Etambutol. ¿Cómo se ve esa neuritis óptica? O sea, ¿cómo yo sé que el paciente está teniendo neuritis óptica? Porque te dice que esto está perdiendo el reconocimiento de los colores rojo y verde, daltonismo rojo y verde. Finalmente, piracinamida, acuérdense, el nombre más largo, trastorno más largo, hiperuricemia. La piracinamida te puede desencadenar gota. Eso es lo más importante, chicos. Como verán, isoniazida, rifampicina y piracinamida pueden producir hepatotoxicidad, sí, pero el que más se distingue por hepatotoxicidad es la rifa. Algo más que preguntan en exámenes. Streptomicina genera ototoxicidad. Por eso es que la streptomicina no se da en gestantes. Streptomicina es uno de los primeros medicamentos que salió para tuberculosis. ¿Ok? Las dos únicas fluoroquinolonas para TBC son Moxi y Levo. ¿Y cuál es el tratamiento si es MDR, XDR? Bueno, si es monoresistente, puedes ampliar a 9, 18 meses. Si es MDR, más de 18 meses. Bueno, esto de acá no lo tienen que saber. Realmente esto casi nunca lo pregunta, casi nunca. ¿Qué es lo que preguntan? Los esquemas si es VIH positivo, miliar, cuándo dar corticoides. Y eso. Hasta ahí, chicos, ¿todo claro? Nos hemos pasado un poco de la hora para explicar un poco mejor. Pueden poner un puntito si se entendió. Ah, ya. Están poniendo puntitos, así que me parece que se entendió. Igual en un rato vamos a resolver preguntas ya de exámenes pasados. Bien, entonces vamos a continuar